Y esta carta también la escribió el apóstol Pablo, pero la escribió un tiempo antes a los creyentes que vivían en Roma. Claro, para este tiempo todavía no había empezado la persecución. Solo era el año 57 después de Cristo. 6 años antes había asumido el nuevo emperador, Nerón, con solo 16 años, si no me equivoco, siendo muy jovencito. Nerón pasó a ser el emperador y los primeros años hubo bastante tranquilidad en el imperio. Pablo nunca había estado en la iglesia en Roma, él quería ir, pero aunque nunca estuvo, al final, en el capítulo 16, Pablo cierra la carta con una salutación y le manda saludos a 26 personas por nombre. Él conocía muy bien a la gente ahí en Roma y ellos lo conocían muy bien a Pablo. Ellos sabían del ministerio que Pablo tenía como el apóstol a los gentiles y era solo cuestión de tiempo que Pablo pueda llegar a Roma a visitarles. Pero aunque faltaba tal vez poco tiempo para ir, Pablo tenía una urgencia de que ellos puedan recibir el evangelio. Y si bien ahí ya estaba la iglesia y ellos habían creído, Pablo quería escribirles. ¿Se viene para acá? Gracias, Cris. Para poder expresarles o explicarles la gracia de Dios. Y el tema de todo el libro tiene que ver con la salvación por gracia. La manera en la que Dios obró para que un pecador perdido pueda tener la justicia que se requiere para poder entrar al cielo. Nadie va a ser salvo a menos que pueda tener la justicia que Dios demanda. El problema es que nadie es justo. Todos somos pecadores. Pablo empieza explicando eso en los primeros capítulos. Y no hay esperanza, porque todo lo que hacemos solamente agrava el problema. Nada aporta, nada es un mérito suficiente que pueda complacer a Dios. Nuestra única esperanza es que Dios nos dé su justicia. Y esto es el gran tema de todo el libro de Romanos. Dios le da su justicia a los que creen en la obra que Cristo hizo para salvarnos de nuestros pecados. Así que por medio de la fe, como un acto de la gracia de Dios, Dios le va a dar su justicia al pecador para que él pueda disfrutar de todos los tesoros de la gracia y de la salvación. Por 11 capítulos, Pablo trata este tema y hay momentos donde Pablo no se puede contener y frena toda la explicación y se pone a alabar a Dios por la sabiduría, la grandeza, la gracia de Dios. Termina en el capítulo 11 de explicar todo este tema y Pablo ahora va a hacer un cambio. Ahora vamos a leer unos versículos en el capítulo 12 y justo acá se da el quiebre de todo el libro. Porque Pablo es un hombre muy práctico. Para él no alcanza solamente con explicarte la teoría de quién sos y cómo el Señor ha obrado en tu vida. Él lo que quiere es que ahora vivas de acuerdo a esa verdad. Y todas sus cartas muestran esto, y Romanos no es la excepción. Así que acá en el capítulo 12 hay un quiebre con el versículo 1 cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, si vos has entendido la gracia de Dios y te has abrazado a Él como tu Salvador, y si es que Él te perdonó tus pecados y te dio todos esos tesoros de su gracia y su bondad para que toda la eternidad disfrutes de ellos, entonces ahora no hay otra forma racional de responder que ofrecer mi vida entera como un sacrificio vivo para Dios. Pablo dice, ¿qué otra cosa podemos hacer?
frente a tanto amor, frente a tanta gracia, ¿qué más podemos hacer que entregarnos para que toda nuestra vida, no nuestra muerte, nuestra vida, cada día, desde ese día hasta el final de nuestra vida, sirva como una ofrenda de adoración a Dios? Que Él sea el centro de todo, que Él sea el propósito de todo, que seamos usados para que Él sea conocido, alabado y exaltado. Y, y bueno, esa fue la transición del libro. El pasaje que quiero que veamos es el que viene después, justo después de eso, del versículo 3 al versículo 8. Ahora Pablo va a empezar a explicarnos cómo se ve una vida consagrada. Saben que hay muchos cristianos que si vos le preguntás cómo está tu vida espiritual, ellos creerían que viven una vida consagrada a Dios. Así que no alcanza solamente con decir, vos tenés que entregar tu vida a Dios. Lo que hace falta es explicar qué significa eso. ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? Y de ahí, el resto del libro trata sobre este tema. No vamos a estudiar el resto del libro, solo estos versículos del 3 al 8, donde Pablo toca el primer tema. Lo primero, la primera manera en la que se ve nuestra vida de consagración a Dios, tiene que ver con poder entregarnos al servicio de nuestros hermanos en el contexto de la iglesia con un corazón humilde. El título del mensaje de esta mañana es Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia. Este mensaje es para los que hoy están entrando a la vida de nuestra iglesia. ¿Y de qué se trata ahora la vida cristiana? ¿Cómo se va a ver reflejado lo que confesaron acá? Queremos seguir a Cristo como el Señor, queremos vivir una vida consagrada a Él. Bueno, ¿cómo se ve eso? Hay muchas cosas que esto implica, pero hoy quiero hablar la primera, que es la que va a impulsar todas las demás. Y esta tiene que ver con este servicio humilde a Dios y a nuestros hermanos. Déjeme leer el pasaje. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El pasaje entonces ya lo presentamos. Y esto es de lo que va a hablar. Fíjense cómo va a comenzar en el versículo 3. ¿Qué significa vivir una vida consagrada? Y el primer tema del que va a hablar es de la humildad. El orgullo es un gran peligro en la vida cristiana. Es el responsable de muchos de nuestros fracasos y va a traer muchas consecuencias. Por eso es que donde debe comenzar nuestra vida de consagración es con una lucha en nuestro corazón. Para poder vivir una vida consagrada a Dios, tenemos que tener una batalla en nuestro corazón y tener victoria con el orgullo que hay adentro nuestro, que es el que va a estorbarnos para poder sumergirnos en la vida de cuerpo, que es lo que Dios va a usar para que mi vida tenga fruto y le lleve gloria a Él y que mi vida siga creciendo más y más. Mira cómo lo dice
lo expresa Pablo. Digo pues, y esto es la conexión con lo anterior, esta es la explicación de lo que significa vivir esa vida consagrada. Pablo lo va a decir perdón, con la autoridad de un apóstol. Lo que él va a decirnos acá no es una sugerencia, no es una idea, una opción. No es que él dice, mira, esto es un buen método, tal vez va a funcionarte si vos lo aplicás. No, no, esto es lo que él nos dice. Él es el apóstol y lo aclara cuando dice, lo digo por la gracia que me es dada. En esa expresión, Pablo usa esta expresión en el capítulo 1 de Romanos también. En el versículo 5 él dice así, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En la introducción, Pablo está diciendo de que este libro lo escribió como un apóstol. El ser un apóstol, Pablo no lo toma como una razón para jactarse o gloriarse. Él es un apóstol de Cristo, pero antes había sido un perseguidor. Él era un enemigo de la cruz. Si él es apóstol, es solo la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios le puso acá. Él es un apóstol de Jesucristo y él va a hablar con esta autoridad. Así que digo, pues, por la gracia que me es dada, y él le va a hablar a cada cual que está entre vosotros. Sin excepciones, cada creyente tiene que escuchar estas palabras de Pablo y vivir de acuerdo a esto que él les va a decir. Él usa una expresión acá muy, muy linda porque él dice, les hablo a todos los que están entre ustedes. Es una forma rara de decirlo, podría decir, les hablo a todos ustedes, pero Pablo usa una expresión que da la idea de que la iglesia se ve a sí misma como un solo cuerpo, como un solo grupo. Cada uno no es un individuo que se encuentra con los demás, sino que la iglesia tiene una comunión profunda, real. Entonces, Pablo le habla a cada uno de los que están entre todos. Ve a la iglesia como un grupo, como una idea colectiva, y entonces cada uno es responsable frente a esto que Pablo les va a decir. ¿Y cuál es la orden? Bueno, lo que les dice es que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esta es la batalla con la que hay que luchar. Es la tendencia de nuestro corazón a pensar de nosotros mismos más allá de la realidad. La palabra tiene esta idea, ¿no es cierto?, de pensar por sobre. Hoy en día se habla mucho acerca de la baja autoestima. En el mundo de la psicología, la baja autoestima es la responsable de todos nuestros problemas. La solución a todos nuestros problemas es levantar nuestra estima, tener más confianza en nosotros mismos y entonces poder enfrentar todo con esa seguridad. Bueno, bíblicamente, la baja autoestima no existe. ¿Sí? No hay una sola persona que tenga baja autoestima. Lo que Pablo acá nos dice, cuando dice no tenga, le está hablando a todos, a cada uno, y le dice no tengan, lo que está implicando Pablo es que todos luchan con esto. Todos están luchando con lo que Pablo les va a decir que tienen que corregir, que tienen que revertir, que tienen que evitar. Esta es la realidad del mundo. Este es lo que nosotros vivimos en nuestro corazón. No que pensamos poco de nosotros, sino que pensamos demasiado. Vos decís, pero Matías, yo veo gente que dice, no, yo no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, yo no voy a poder nada. Fíjate, ahí tenés, es una persona que tiene baja autoestima. Ahora, pensar más de mí se puede ver de dos maneras. Por un lado, hay personas que piensan más de sí mismos y se muestran arrogantes. Se muestran confiados, seguros en sí mismos, autosuficientes. Viven para ellos mismos y todo gira alrededor de ellos. Todos viven en función de ellos. Esta persona muestra su pensamiento alto de sí mismo de esta manera.
Pero después está la otra persona, que se muestra insegura. ¿Pero por qué se muestra insegura? Bueno, es que secretamente en su corazón, él quisiera ser más que los demás. Él quisiera que todos lo aprueben, que todos lo aplaudan, que todos lo reconozcan, pero él ve que su vida no llega a esa expectativa que no logra. Entonces se frustra porque tiene una expectativa demasiado alta. Él piensa de él demasiado alto y no puede vivir ni siquiera su propia expectativa. Es otra forma de orgullo. El problema que todos tenemos es que tendemos al orgullo. Y todos tenemos que luchar con este orgullo. Y Pablo lo está hablando ahora en el contexto de la iglesia. Y si orgullo es pensar más alto de mí mismo, ¿qué sería la humildad? Bueno, la humildad no tiene que ver con menospreciar lo que yo soy. La humildad tiene que ver con confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, viéndolo Él como la fuente de toda capacidad o fruto en nuestra vida. Humildad significa reconocer que todo lo que somos o tenemos es el resultado del obrar de Dios. Y entonces, toda virtud o capacidad nos lleva a alabarlo a Él. Y toda debilidad o limitación nos lleva a depender de Él. Eso es la humildad. La humildad no es una mujer linda diciendo que es fea, o un excelente arquitecto diciendo de que él es un bueno para nada. C.S. Lewis, un autor de la historia, el mismo que escribió las Crónicas de Narnia, él era un teólogo y él dijo así, dijo que la verdadera humildad sería poder construir, imagínense ese arquitecto que va a construir el edificio, el mejor edificio de todo el mundo. Es ser capaz de construir el mejor edificio de todo el mundo y saber que es el mejor edificio de todo el mundo. Pero no estar más contento o menos contento de haberlo hecho yo que si lo hubiese hecho cualquier otra persona. Porque yo reconozco que la capacidad de haber hecho el mejor edificio del mundo no me da ningún mérito porque yo no soy nadie especial. Dios me dio esa capacidad y gloria a Dios porque pude diseñar el mejor edificio de todo el mundo. Ser humilde no significa menospreciar la gracia que Dios nos ha dado, sino reconocerla, pero ver que es Dios el que la ha dado. Ser humilde tiene que ver con, entonces, ver a Dios como la fuente de toda virtud y como el que suple todas mis debilidades y falencias. Es una persona humilde. La humildad se va a ver reflejada en una persona también, porque él no cree ser Dios. El mundo no gira alrededor de él. Él no vive para sí mismo. La persona humilde es una persona que vive para Dios y para servir a otros. La mejor descripción que yo conozco está en Filipenses capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando Pablo les habla a los filipenses y les da un ejemplo de qué es la humildad? Humildad es hacer lo que hizo el Señor Jesús. Jesús no estimó el ser igual a Dios, el ser Dios mismo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué fue la humildad? La humildad de Dios, de Cristo, se ve en el hecho de que Él no toma el ser Dios como una traba para no servirnos. Él nos ve necesitados, nos ve perdidos y Él se va a humillar. Él va a hacer lo que sea necesario para rescatarnos de esa condición, humillándose hasta lo sumo. Y Pablo le dice a los filipenses, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Los filipenses era una iglesia hermosa, la iglesia en Filipos. Pablo está muy gozoso de esta iglesia, pero una iglesia donde necesitaban ser corregidos en esto. Eran personas que estaban buscando sus propios intereses, compitiendo con los demás.
mirando solamente por lo suyo y no por lo de los otros. Y esto es lo que es en esencia, es falta de humildad. Cuando tenés personas pensando en ellos mismos, ellos se ven como más importantes que los demás. Por eso no están dispuestos a sacrificar lo suyo para dárselo al otro. Porque ellos son lo importante. Sus proyectos son los importantes. Sus necesidades son las importantes, no las de sus hermanos. Esto es orgullo, en esencia. Y Pablo está confrontando esto y le está mostrando que si es que vamos a vivir una vida consagrada a Dios, tenemos que lidiar con el orgullo de nuestro corazón. ¿Y qué significa? No tener más alto concepto de nosotros que el que debe tener. Fíjate, usa esa expresión, más alto que el que debe tener. Dando a entender que estamos obligados a pensar de una forma coherente. Esto es una obligación por muchas razones. Por ejemplo, en Gálatas 6.3, les cito algunos textos que hablan del orgullo. En Gálatas 6.3 muestra que estamos obligados porque, si no, sería engañarnos a nosotros mismos. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, si vos crees que tu vida es demasiado importante, tu tiempo es demasiado importante, tus recursos son demasiado importantes, tus objetivos son demasiado importantes, como para servir a otros, y vos sos el centro de todo, entonces te estás engañando a vos mismo. Vos no sos nada. Vos te creés ser algo no siendo nada. Proverbios 16 nos da otra razón por la que tenemos que pensar así. Mira el versículo 18. Dice así, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, si nos mantenemos en esta actitud soberbia, lo que va a pasar es que vamos a caer, vamos a ser destruidos. Va a venir el juicio de Dios. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todos tenemos que lidiar con esto en la vida de la iglesia, porque todos tendemos a aislarnos de los demás y a vivir para nuestros intereses. Todos tendemos a pensar que nosotros somos el centro y a ofendernos cuando no se nos da el reconocimiento, la alabanza, el lugar que nosotros creemos merecer. Todos creemos que nosotros sabemos cómo se tiene que manejar la iglesia y si no se hace a la manera que nosotros lo pensamos, entonces está mal. Todos luchamos con el orgullo, todos nosotros. Y acá Pablo dice, ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí mismo el que debe tener, sino que debe pensar con cordura. La palabrita cordura tiene que ver con un juicio sano. Y algunos comentaristas han señalado esto, que Pablo está mostrando que la presunción o el orgullo es un sinónimo de locura. Locura. Cuando usa la palabra que debe pensar con cordura, muestra que lo contrario, no hacerlo, pensar en mí mismo de aquella otra manera, sería desvariar. Sería estar pensando algo totalmente contrario a la realidad, estar viviendo en un mundo que no es verdadero. Es la locura misma. Sino que debe pensar de sí mismo conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada una. Pablo está mostrando acá a un Dios soberano que orquestó toda su obra, orquestó la iglesia, dándole a cada persona características especiales, dándole talentos, vamos a ver ahora dones, y dándoles una medida de fe. La fe es lo que hace posible que los dones que el Señor nos dio, los talentos que Dios nos dio, los podamos usar sin ser opacados por nuestro pecado. Lo que nosotros necesitamos son los dones y necesitamos la fe para poder vivir en toda la dimensión de esos dones que el Señor nos ha dado.
Y lo que está diciendo Pablo es que Dios, de una forma libre, le dio a cada uno una medida de fe. Y cada uno tiene que ver eso que Dios le dio, las características propias, y apreciarlas. No hay ninguna virtud en decir yo no sirvo para nada, porque eso no es verdad. No hay ninguna virtud en creerte más importante que los demás, porque el Señor te ha hecho una pieza de un cuerpo, de una entidad mucho más grande. Y lo que somos llamados es a pensar con cordura, pensar la realidad de lo que Dios ha hecho y verlo a Él como la fuente de todo esto. Así que vivir una vida consagrada requiere escapar del orgullo. Ese fue el primer punto. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, escapando del orgullo. El segundo punto es reconociendo la interdependencia. Es una palabra complicada, pero no se me ocurrió otra para decir lo que se está diciendo acá. La interdependencia. El versículo 4 y 5 van a mostrar este segundo principio, comenzando con la palabra porque de tal manera, y ese porque está conectando con lo anterior. Lo que nos van a dar ahora es las razones por las que no tenemos que pensar de nosotros de una forma elevada. No tenemos que pensar de nosotros más de lo que somos. ¿Por qué? Bueno, básicamente lo que va a mostrar ahora Pablo es que la razón es porque somos un miembro dentro de un cuerpo. Todos nos necesitamos mutuamente y se necesita humildad para poder reconocerlo y vivir de esa manera. Creo que los papás tal vez pueden entender esto mejor. Cuando van creciendo los bebés y de repente se dan cuenta que hay cosas que pueden hacer. Y entonces, ¿qué es lo que te dice ese bebé que va creciendo? Yo puedo. Y vos le querés ayudar. No, te saca el tenedor de la mano. Él quiere ir al baño solo. Y claro, 5 minutos antes de salir de la iglesia se empapa todo, completamente, camisa, remera, pantalón, zapatos, media, todo, como esta mañana, ¿no? ¿Por qué? Yo puedo. Y claro, es tierno, pero vos sabés lo que está pasando, ¿no? Acá está el orgullo dominando todo esto. Porque realmente no puede, pero él cree que sí. Y así de ingenuos, muchas veces nosotros nos comportamos en la vida de la iglesia. Lo que nos falta es la humildad para reconocer cuánto necesitamos de los que nos rodean. Y necesitamos la humildad para reconocer cuánto ellos nos necesitan a nosotros. Y vivir una vida de renuncia para servir en medio de esa realidad. Entonces ese porque está dándonos ahora la razón por la que es necesaria la humildad. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y acá Pablo va a introducir entonces una ilustración para que entendamos cómo funciona la iglesia. La iglesia funciona como un cuerpo. Esta es una de varias ilustraciones que hay en el Nuevo Testamento. Esta es una que aparece en varios lugares. Primera de Corintios 12, ahora vamos a leer algún versículo de ahí. Ese es tal vez el pasaje donde más se desarrolla esta ilustración de qué significa ser un cuerpo. Pero Pablo te está haciendo pensar no solo en un cuerpo, sino en tu cuerpo. Porque dice, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Te está hablando de tu propio cuerpo. Como para que sea una ilustración que nadie se puede perder. Todos lo entienden. Porque todos saben que su cuerpo está compuesto por diferentes partes, que son distintas entre sí, pero todas se complementan para que funcione bien el cuerpo. Las necesitas a todas, no puedes prescindir. Imagínate, si te diría, dame uno de tus dedos, bueno, me lo vas a dar así nomás, ¿no? Porque es parte de tu cuerpo. Es una parte que aunque no me muera al sacármela, va a perjudicar si no la tengo. O si no está funcionando bien. De repente tuviste un accidente, ¿no? Y se te lastimó un tendón, se te rompieron los huesos en una forma que ahora ya no tiene fuerza y no podés cerrar bien la mano. Y
Y eso te resiente, eso te frena, te limita en lo que vas a hacer. Lo sabemos, nuestro propio cuerpo es el mejor ejemplo para entender la iglesia. Y este ejemplo nos hace entender algo de la iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia tiene orden, pero no es en esencia una organización. No son solamente actividades, funciones, programas, cargos. No, no es eso. La iglesia es, en esencia, un organismo. La diferencia entre una organización y un organismo es que el organismo está vivo. Tiene otra dinámica, ¿no? Tiene otro principio que lo gobierna. Y eso es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Es un organismo vivo. Y es un organismo vivo interdependiente. Lo que dice nuestro título. Significa donde todos nos necesitamos mutuamente. Les leo un par de versículos. Hay 4 lugares en el Nuevo Testamento donde se habla de los dones. Y en los 4 lugares se usan ideas similares. Por ejemplo, este es uno, el de Romanos. Otro está en 1 Corintios 12 y el versículo 12 dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Un solo cuerpo, muchos dones. Son muchos, pero es uno solo. Cristo es así, un solo cuerpo. Creo que tenemos que masticar más esta realidad para poder vivir acorde a esto, ¿no? Porque vos llegaste a Cristo viviendo una vida independiente, pero ahora estando en Cristo, ahora eso cambió. Ahora vos ya no sos un solo miembro, sos parte de un solo cuerpo. Cristo es así. Cristo se refiere a Él como cabeza y todos nosotros como su cuerpo. Es una sola realidad, es un solo organismo. En Efesios capítulo 4, es el otro pasaje donde está otra lista de dones, y el versículo 15 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crece la iglesia? Y no me refiero al tamaño solamente, me refiero a ser edificada cada uno de los creyentes y toda la iglesia en conjunto. ¿Cómo crece? A medida que cada uno de los miembros está interactuando en esa dependencia unos para los otros y edificándose mutuamente. Y lo mismo 1 de Pedro 4, versículo 10 y 11. Ahí después ustedes lo pueden leer también. Así que muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí la palabra función tiene que ver no con un cargo, sino con una actividad. Los roles en el cuerpo no tienen que ver con títulos, tienen que ver con cosas prácticas, cosas que se hacen para que el cuerpo crezca, ¿no? Son hechos, obras, práctica, en lo que uno se ocupa, la forma de actuar, son las diferentes formas en las que se usa esa palabra función. Entonces, comenzó el versículo 5 mostrándonos esta ilustración, y el versículo 4, perdón, y ahora el versículo 5 la va a extender. Así, de la misma manera que tu cuerpo funciona, así nosotros, siendo muchos, así nosotros, los muchos, los que acá estamos, todos los creyentes, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No hay llaneros solitarios en la iglesia, en la obra del Señor. Y no me estoy refiriendo a asistir al programa, no me estoy refiriendo a venir a un culto, me estoy refiriendo a interactuar con la vida diaria de la iglesia, con vivir esta interdependencia, con apoyarme en mis hermanos y servirlos a ellos para que ellos puedan seguir creciendo. Todos, sin excepción, todos miembros los unos de los otros. La palabra miembro tiene que ver con partes del cuerpo, ¿no es cierto? A veces pensamos tanto en la palabra miembro en la iglesia que ya perdió su significado. Pero miembro es mano, dedo, pelo, oreja, ojos, esos son los miembros, ¿no? Y esto está diciendo, esto es lo que somos nosotros, todos miembros unos de los otros. Quiero leer un poquito más del 1 Corintios capítulo 12.
para, para reafirmar esta idea de qué significa ser miembros interdependientes. Si puedes abrir ahí en 1 Corintios 12, versículo 14. No lo vamos a explicar con detalle, pero quiero que percibas esto que Pablo está desarrollando y explicando de lo que es las relaciones en la iglesia. Dice el versículo 14, 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí cuando habla, ¿no es cierto? Muchos, está hablando de la variedad, de la distinción y de la cantidad. Cada uno es distinto y por eso el versículo 15 va a empezar a mostrar cómo cada uno es necesario. Es distinto pero necesario. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Suponiendo que un pie siente que hay otros miembros más importantes que él, que son más vitales, y él los ve funcionar y hasta los envidia, ¿no? Y piensa, yo no lo puedo hacer, no puedo ver, no puedo hacer estas cosas, no puedo aportar cosas significativas, no hago que la sangre circule, no respiro, soy solo un pie. Pero si el pie piensa de esta manera, ¿esto lo hace independiente? No. Lo que tenés es un pie que no funciona como pie y un pie que va a atrofiar al cuerpo, pero lo es. No puede pensar de esta manera. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Se ve que Pablo entiende cómo funciona el corazón de los creyentes muy bien, ¿no? Porque él ve que esto es un patrón, que nos comparemos con otros. Y pensemos, bueno, si él tiene esas capacidades, buenísimo, que las use, pero yo no. Yo no tengo esas mismas capacidades. Y esa comparación lo que me hace es pensar que yo soy prescindible. Pensar que si yo sirvo o no sirvo, eso no va a afectar la vida del cuerpo. No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más Dios, soberanamente, es Dios el que va a administrar esto. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cuerpo es por naturaleza variedad. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si no, pregúntenle a Feli, que está sufriendo un problema de mareos que vino después del COVID. ¿Y de dónde viene este problema que hace que ni siquiera puedas pararse y estar funcionando en lo más básico? Bueno, unos huesitos casi invisibles que están adentro del oído, pero que sirven una función muy importante, esos huesitos minúsculos. Hace posible que tenga estabilidad. Y un pequeño problema, una pequeña infección que afecte esos huesitos, hace que todo dé vuelta. Y que el estómago se revuelva. Y que venga un malestar general y que no me puedo parar y no puedo hacer nada. Miren, los miembros más pequeños son los más importantes. Y así en el cuerpo del Señor es el ejemplo que está dando Pablo. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. Cada uno llevando esta responsabilidad. Como dijimos antes, esto solo es posible si tengo victoria en la lucha con mi orgullo. Si yo no venzo el orgullo en mi corazón, no voy a poder vivir esta realidad. Voy a seguir viviendo una vida individual para mis propios intereses o una vida en competencia con los demás, queriendo mostrar que yo soy mejor que ellos, o una vida en abandono de mis responsabilidades porque digo que no sirvo. No soy tan bueno como los demás.
si no vencemos el orgullo, no vamos a poder vivir de esta manera. Y como consecuencia, la iglesia va a sufrir. Porque es un cuerpo, un solo cuerpo, toda la iglesia. Así que sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, en primer lugar, escapando del orgullo. Segundo lugar, reconociendo la interdependencia. Y en tercer lugar, utilizando el don. Utilizando el don. Versículo 6. Lo que Pablo va a explicar ahora es cómo funciona esa actividad de servirnos. Funciona a partir de capacidades que Dios nos ha dado para que podamos ser efectivos y realmente tener un fruto y edificar a otros. Estas capacidades las va a llamar acá los dones, y miren el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones. Ha habido mucha controversia en el tema de los dones. Tal vez no haya otra doctrina en toda la Biblia que despierte más controversia que el tema de los dones. Por una razón u otra, hay muchas luchas, peleas, diferencias que dividen a muchos por el tema de los dones. Pero hay algunas cosas que son muy claras. Lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 6 es que los dones son diferentes. Diferentes entre sí. Diferentes entre todos. Lo que esta palabra significa es que en toda la historia de la iglesia no ha habido un don como el tuyo. Hay tantos dones en la iglesia como cristianos han existido y existirán hasta el final de los tiempos. Porque todos los dones son diferentes, dice este pasaje. Son diferentes. Hay un solo cuerpo, pero todos los dones son diferentes. Vos decís, no, Matías, la lista de los dones está ahí. No es tan así. Porque la lista de dones que vos tenés acá es una de 4 que no coinciden entre sí. No son iguales. Una dice que los dones son unos y otra dice que los dones son otros. Ninguna coincide. Bueno, entonces tengo que juntarlos a todos y hacer una sola lista. Pero tenés otro problema. Ninguna lista tiene una explicación de qué significa cada uno de los dones. Hay muchos que han usado esta lista de dones en el sentido de, bueno, tengo que ir por una cajita, ¿no es cierto?, señalando cuál es el que tengo de estos que aparecen acá. Y vos decís, y no sé cuál tengo de todos estos. El don que tenés, sos todo lo que vos sos. El don que tenés es algo muy especial que Dios ha hecho en tu vida. Hay cierta similitud, pero si vos mirás un evangelista y lo comparás con otro evangelista, no son iguales. No es la misma manera en la que Dios los usa, las mismas formas en las que lo hacen. No. ¿Por qué son distintos esos dones? Bueno, porque las personas son distintas. La forma en la que Dios va a usar los dones en la vida de una persona abarca mucho más que solamente el término que aparece acá. Abarca la historia de esta persona, las habilidades naturales de estas personas, las oportunidades de esta persona, el entrenamiento que tuvo esta persona y capacidades sobrenaturales que en el momento de tu conversión, lo que pasó fue esto, en el momento que vos naciste de nuevo, Dios toma todo eso, todo lo que fuiste, todo lo que sos, todo lo que Él te quiere dar de forma especial y Él te prepara y te integra a la iglesia para que vos, tal cual sos, seas una herramienta, un miembro de un cuerpo que va a hacer que ese cuerpo crezca. Los dones son diferentes. Entonces, estos dones que son diferentes, según la gracia que nos es dada, y acá otro concepto es que los dones tienen que ver con un plan de Dios, un lugar que Él te quiso dar. Vos no lo podés elegir, no lo podés planear, es Dios el que lo planeó por vos y Él te lo dio.
El don es una expresión de gracia, por lo tanto no hay ninguna virtud tuya por este don que vos tenés. El hecho de que otro hermano tenga cierto don no le hace a él distinto a vos, más que solamente en que la gracia de Dios se mostró en esa persona en una forma especial. Sentir celos de otro es fallar radicalmente, trágicamente, en entender lo que son los dones. Porque los dones no son una maldición que recibiste, una limitación que te frena, son una gracia que te enriquece. Y el don que Dios le dio al otro no es un mérito personal, no está hablando del valor que las personas tienen, sino que Dios va a ser glorificado en la vida de esa persona de esa manera. Y uno se puede gozar porque ve a Dios ahí. El don no sirve para exaltarme a mí mismo porque el don no habla de quién soy yo. Es como una mujer hermosa. Una mujer hermosa no tiene ningún mérito por serlo. O ella escribió su línea de ADN. Pero aunque no tiene ningún mérito por serlo, es muy responsable por lo que hace con esa hermosura. Así son los dones. No hay ningún mérito, pero somos responsables de lo que hacemos con eso que hemos recibido. Es la gracia de Dios que reparte como Él quiso. Esta lista de dones que aparecen acá entonces no son todos los dones. Es una lista ilustrativa. Y si vos me preguntás cuál es el patrón, ¿por qué Pablo eligió estos 7 y no eligió otro? Ni idea. Y parece que ningún comentarista tiene ninguna idea porque nadie da una buena razón por esto. Pablo eligió 7 y los puso acá. Son una ilustración para que vos entiendas cómo vos tenés que funcionar como parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué hace falta que yo entienda mis dones? Cuando vos mirás esta lista, vos te vas a dar cuenta que, a excepción de los dones que tuvieron una función en el comienzo de la historia de la iglesia, todos los demás dones tienen que ver con cosas que todos tenemos que hacer. Entonces, el que tiene el don de servicio, por ejemplo, no es el único que tiene que servir en la iglesia. No, todos tenemos que servir. Vos ves una necesidad y ahí está. O sea, vos ves un papel tirado y no decís, bueno, espero que cuando llegue el equipo de limpieza pueda acomodar acá las cosas. No, vos ahí lo levantás, ¿no es cierto? Vos servís. Ahora, ¿por qué sabemos, por qué nos dice acá Pablo cuáles son los dones? Es que si bien somos responsables de hacer todas estas cosas, hay algunas áreas para las cuales el Señor nos capacitó de una manera especial. Y en eso tenemos que enfocarnos, tenemos que abocarnos a eso, poner nuestra energía en eso y usarlo de la manera más efectiva para edificar la iglesia. Un detalle más. ¿Cómo descubro mi don? Yo te decía, no podés hacer una lista y sacarlo de ahí porque vos sos único. Y tus dones tal vez tengan características como estas listas, pero hay más ahí que tiene que ser explotado y desarrollado para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, aprendés cómo te equipó el Señor involucrándote, haciendo todo lo que te viene a la mano hacer con las limitaciones que tenés, con el tiempo, con los recursos, lo haces. Con una actitud humilde, renunciando a vos mismo para servir a otros, lo haces. Y a medida que lo vas haciendo, hay cosas que se vuelven especiales. Hay cosas que las disfrutás más. Hay cosas que ves que las podés hacer mejor. Y hay cosas que ves que traen más fruto y la iglesia es edificada. Y bueno, así es como el Señor lo va haciendo. Yo no arranqué mi vida espiritual sabiendo cómo Dios me iba a usar en el futuro. Fue creciendo y avanzando, ¿no? Mi vida, tomando decisiones y en ese proceso fue el Señor confirmando y ubicándome
y entonces yo dedicándome más a esas cosas y hay cosas que crecieron más y otras menos. Ustedes me ven, tengo áreas fuertes, áreas débiles. Este soy yo. El que Dios equipó para que ustedes sean servidos con estos dones que Dios me dio a mí. Y así lo hacemos todos, ¿no? Vamos avanzando usando lo que el Señor nos ha dado, las oportunidades que tenemos. Y de esa manera nos vamos volviendo más efectivos. Entonces, acá hay una lista que es como dándonos una serie de ejemplos. Veámoslo rápidamente. Entonces, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El primer don ya nos metió en un problema. El primero que menciona es el don de profecía. Y vos decís, ¿pero qué hay de problemático en esto? Esto es algo muy claro, eso es algo que está en todas las escrituras. ¿Qué es un profeta? Bueno, usualmente la gente tiene en la mente que el profeta es la persona que habla del futuro. Si vos mirás la Biblia, a veces los profetas hablaron del futuro, pero eso fue la excepción. Más bien un profeta lo que es una persona que habla en nombre de Dios, que recibe el mensaje de Dios y lo habla de parte suya. Sea que está hablando de algo de ahora, un pecado que está confrontando o algo, cualquier cosa, no puede ser algo del futuro también, pero es Dios hablando por medio de esta persona. Estos son los profetas. Ahora, cuando nosotros miramos la historia de la revelación de Dios, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero en estos posteriores tiempos no ha hablado por el Hijo. La encarnación del Hijo fue la culminación de la revelación de Dios. Y entonces con Cristo y los apóstoles que Él dejó para que hablen en nombre suyo, porque nosotros no tenemos un libro que escribió Jesús, ¿no? Lo que tenemos son las cosas que los apóstoles escribieron de ellos, de Jesús. Entonces, lo que los apóstoles escribieron, eso es el final de la revelación especial de Dios. La revelación que tenemos ahora es las Escrituras. Acá están las palabras de Dios. Y aún esta mañana, lo que yo estoy haciendo con ustedes es, en un sentido, una tarea profética. ¿Por qué es una tarea profética? Porque yo no le estoy diciendo lo que a mí se me ocurre, le estoy diciendo lo que dice el texto bíblico. Le voy explicando versículo por versículo, esto es lo que significa, Dios le está diciendo esto, no es Matías, es Dios diciéndoselos. Es como un profeta. Pero yo como profeta no tengo nuevos mensajes que ustedes no pueden corroborar en la Escritura. Hay algunos hombres que son conocidos y algunos de ustedes tienen un buen respeto, un buen concepto de estas personas y son hermanos, pero que no entienden esto igual que nosotros. Uno que tal vez yo he escuchado es Piper, por ejemplo. Piper cree, al igual que Gruden, que la profecía sigue siendo parte de la vida de la iglesia hoy. Y por lo tanto, el Piper cuenta, cuando yo subo al púlpito, subo con algo que quiero decir. Pero mientras estoy hablando, sé que Dios tal vez me va a dar un mensaje especial en ese momento para que yo le diga a la iglesia. ¿Y cómo me lo va a decir? Me lo va a decir con un deseo que voy a tener de decir eso, con una inclinación. Cuando yo en un momento estoy hablando y siento el deseo de decir cierta cosa, eso es Dios diciéndomelo. Pero hay un problema con esa definición, porque esa no es la definición de profecía. Profecía es una revelación directa de Dios por la que un hombre habla con autoridad de Dios. ¿Qué haces cuando vos sentiste el deseo de decirle a alguna persona, pero después no era? Lo que sos es un falso profeta según el Antiguo Testamento y hay que apedrearte. Si es que la profecía sigue adelante, entonces la evaluación de los profetas sigue adelante. Y los falsos profetas son condenados a muerte en la Biblia. Entonces, ¿estás dispuesto a morir por esto? ¿Vos estás diciéndome que Dios te dijo esto? ¿Estás seguro que Dios te dijo esto? Tu vida va a depender de esto. No. Tanto Gruden como Piper piensan que los profetas contemporáneos se pueden equivocar. Entonces son profetas falibles, lo cual anula toda la posibilidad de representar a Dios como un heraldo de Dios, que habla las palabras de Dios. Por lo tanto, lo que yo entiendo es que la profecía, la única forma en la que funciona hoy es
un hombre hablando las palabras escritas de la palabra de Dios. Eso es lo único que Dios dice. Dios no dice nada más en nuestro tiempo. No hay profetas en nuestro tiempo que tengan mensajes especiales de Dios para la iglesia. Lo que tenemos nosotros es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hacemos bien en estar atento a ella como hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, las Escrituras es la palabra de Dios para nosotros. Es la única palabra de Dios. Pero Pablo está usando este cuadro, el profeta, y dice, bueno, el que tiene el don de profecía, que sin duda en su tiempo estaba vigente, úsese conforme a la medida de la fe. No tenemos tiempo para explicar. De este pasaje surge una mala enseñanza que sigue hasta nuestros días, pero no quiero confundirlos con eso. Más bien, ¿qué significa esto, usarlo conforme a la medida de la fe? Bueno, significa que el que va a profetizar tiene que profetizar con las convicciones, la claridad, el fervor que el Señor le ha dado para comunicar ese mensaje, con las reglas y los límites de su proclamación. Entonces, de acuerdo a la medida de la fe, él tiene que proclamar ese mensaje. El segundo don que menciona acá es el de servicio en servir. Este es un don muy necesario para la vida de la iglesia. El servicio tiene que ver con toda clase de actividades manuales que se hacen para ayudar en diferentes clases de necesidades en la vida de la iglesia. Se traduce a veces como ministerio, la misma palabra, a veces se traduce como quehaceres o distribución. Son personas que están ayudando. El don de servicio es un don muy importante en la vida de la iglesia. Para que estemos sentados acá disfrutando de este momento hermoso, hubo mucho servicio que sucedió en la iglesia. Tal vez vos no te pusiste a mirar si esa ventana tiene manchas o no. Pero hubo personas refregándola, ¿no es cierto?, una y otra vez, las palabras, ¿no es cierto? Es imposible dejarlas bien. Cuando le pega el sol se notan todas las rayas y de vuelta a pasarle, ¿no? Estas son personas que les aman a ustedes y que vienen a servir. Servirte a vos. Vos ni sabés eso y a veces tal vez eso te lleva a menospreciarlo. Pero hay mucha gente sirviendo en toda clase de tareas, de necesidades. Estas personas son vitales. A veces los más pequeños son los más importantes. Acá está. Sin estos siervos, la obra del Señor sufriría. Entonces, el que tiene el don de servicio, sirva. Todos tenemos que servir. Pero hay algunos de ustedes que tienen que consagrarse con todo su empeño al servicio y para eso se necesita humildad. Para vos estar limpiando mientras otros están predicando. Y se necesita humildad para venir a limpiar cuando vos tenés otras cosas mucho más importantes que hacer. Se necesita humildad. Pero si el Señor te dio el don de servicio, serví. La iglesia va a ser edificada por esas tareas. En tercer lugar, el don de la enseñanza, o el que enseña en la enseñanza. La enseñanza también es tan importante en la vida de la iglesia, y si bien todos enseñamos de alguna manera, esto habla de una capacidad especial que el Espíritu Santo da para cumplir las funciones de enseñanza en la iglesia. Y parte de lo que hacemos, los que estamos guiando, es detectar a estos hombres y animarlos a seguir creciendo, porque la enseñanza es una parte central. Y bueno, dice, si el que enseña en la enseñanza, o sea, lo que te está diciendo es, dedícate a eso. Poné tu esmero en eso. Esforzate, aprendé, crecé, lee, preguntá, analizá a los otros predicadores, pulí tu vida para que tu enseñanza mejore y crezca. La iglesia va a ser edificada. El que exhorta en la exhortación, la palabra exhortar, el concepto tiene que ver con la aplicación práctica de la enseñanza. O sea, si enseñamos, no es solo para que sepamos, es para que hagamos lo que se dice. Y Dios equipa a personas con este don de exhortación. A veces lo relacionamos al don de la exhortación con la consejería. Porque esta persona es una persona que no se contenta solamente con pararse y explicarte. Él te va a perseguir como un sabueso por todos lados hasta que vos hagas lo que tenés que hacer. Ese es el don de la exhortación. Ya sé que están pensando en algunas personas puntuales, ¿no? Es una bendición tenerlos en la iglesia. Todos tenemos que exhortar a otros, pero el que tiene el don de la exhortación, exhorte. Exhorte significa no rete, no es un policía. Es una persona que está alentando, acompañando, moviendo a la acción. Es una bendición.
el que reparte con liberalidad. La palabra repartir es dar una parte. Es cortar las porciones y ser el que le da a cada uno la que le toca. Y se usa en el sentido de la generosidad. Es una persona a quien Dios le da recursos y esta persona está observando cómo va a repartir esos recursos. Él no se está viendo como el beneficiario de los recursos que Dios le da, él se ve como el administrador. Él reparte. Solo eso. Dios me da, yo doy. A ver a quién qué, cuál va a ser la mejor manera, la manera más efectiva. Y hay tantas promesas para esto, ¿no? No tenemos tiempo de verlo, pero el Salmo 112, por ejemplo, habla de un hombre justo con estas palabras. Él reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Esta persona a quien Dios le dio para repartir, cuando llegue la gloria, él va a ser exaltado, su justicia va a ser exaltada en gloria, va a ser recompensado por esto. Qué tremendo que Dios quiera enriquecer nuestras vidas haciéndonos canales de recursos para suplir necesidades. Si vos lo sos, ¿qué tenés que hacer? Con liberalidad. Hacelo. Que no te pese hacerlo. La palabra liberalidad tiene que ver con sinceridad, generosidad, franqueza. O sea, no hay motivaciones escondidas. No voy a dar para ganar el favor de la gente a la que le voy a dar. No voy a dar para ser exaltado y ser reconocido. No, voy a dar con sinceridad. Voy a dar con generosidad, con actitud dispuesta. El sexto, el que preside con solicitud. La palabra presidir tiene que ver con guiar, con estar al frente. Los que están al frente, háganlo con diligencia, con prontitud. Si Dios te confió guiar a otros, no seas negligente con eso. Esforzate. Tu función es muy importante. No la descuides. Hay muchos niveles en donde hay liderazgo, ¿no? En la familia hay liderazgo. El hombre está puesto ahí para liderar. El que preside, hágalo con solicitud, no sea perezoso, negligente en esto, hágalo. En los ministerios, en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. El que hace misericordia con alegría. El último, misericordia tiene que ver con ver una situación difícil, una persona sufriendo y asistir a esa persona. Y el que va a hacer misericordia no lo tiene que hacer con pesar. Uy, me llamaron a las 3 de la mañana para que lo lleve, ¿no es cierto? No, con alegría. O sea, la actitud de los que hacen misericordia tiene que ser tal que cuando ellos entran a esa habitación donde está el dolor, la persona sea bendecida con este aire fresco del gozo de esta persona que viene a servirle en esta situación difícil. Así, el que hace misericordia con alegría, hágalo. Bueno, ahí termina. Pablo entonces nos muestra en la práctica cómo vivir una vida consagrada. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, escapando del orgullo, reconociendo la interdependencia, utilizando tu don. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? ¿Qué significa esto para mí? En primer lugar, si vos todavía no has vivido lo que los testimonios de hoy dijeron, no tenés la seguridad de haber sido rescatado del pecado y de la muerte y de la salvación, entonces vos no sos parte de la iglesia. Fuera de la iglesia no tenés ninguno de las bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia. Y dentro de eso no tenés salvación. Porque en Cristo es que tenemos todas las bendiciones espirituales, en el cuerpo de Cristo. Así que el llamado para vos es arrepentite, cree en el Evangelio, aferrate a Cristo y Él te va a salvar. No solamente te va a perdonar todos tus pecados, Él va a transformar tu vida para que vos vivas una vida consagrada a Él, llena de frutos. Si vos sos parte de la iglesia, entonces tenés que saber de que en la iglesia no hay nadie sentado en el banco. Todos están en la cancha, todos jugando, ¿no? Todos estamos sirviendo, todos participando
Entiendo de que hay diferentes etapas de la vida, diferentes situaciones que cada uno está viviendo, pero las expresiones todo, cada uno, nos muestra que no hay excepciones. Entonces, ¿qué estás haciendo vos? ¿En qué estás involucrado? ¿En qué ministerio estás sirviendo? ¿De qué manera estás usando tus dones? ¿De qué manera estás conectado con la vida de la iglesia para edificarla? Dios quiere usarte para edificar la vida de otros. Tené gratitud por lo que el Señor te dio, no envidies a otro, serví con humildad y el Señor te va a recompensar grandemente. Bueno, vamos a terminar. Oramos. Padre, qué preciosa mañana donde celebramos la salvación, pero una salvación que no solamente tiene que ver con algo del pasado, tiene que ver con algo del presente, con lo que estamos viviendo hoy, con la iglesia edificándose unos a otros y con lo que viene por el futuro. Gracias por este regalo tan precioso que nos has dado. Te encomendamos a ti, nuestras vidas, las personas que hoy han dado este paso especial, la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y los que no son parte de nuestra iglesia, algunos que han estado escuchando el Evangelio, algunos que ya han respondido y que aún falta dar ese paso de integrarse a la iglesia, otros que están escuchando tal vez hoy por primera vez. Te pedimos, Señor, que tu misericordia abra el corazón y traiga salvación a ese corazón perdido. Gracias por tu palabra. Confiamos en ella, que tiene poder para sobreedificarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.